a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar a nuestro querido y reverendo Padre Paul Sass con su programa Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena. Buenas tardes, queridos hermanos, la paz de Cristo esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en tu presencia, Señor, pidiendo tus gracias, tu ayuda, tu amor, tu misericordia. Señor, tú eres fiel. Él es siempre a nuestro lado, intercediendo por nosotros a tu Padre. Te pedimos que nos das fuerzas en esta tierra a seguir adelante, obedecer tus mandamientos y seguir tus caminos. Te pedimos, Señor, que infundes tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, para que podamos vivir nuestra vida y complacer a ti, Señor, siempre. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vivimos en este tiempo de pandemia, de las enfermedades. Más y más la gente experimenta su pobreza al frente de viruses, al frente de cáncer, al frente de tantas enfermedades que ahora están en el mundo. A mí me tocó también fuerte esta semana pasada, porque mi papá tuvo muchos dolores en su cuerpo y ya por muchos meses estaba diciendo a nosotros que le duele tanto que ya no pudo levantarse, y estamos buscando un médico en Polonia para que le reciban en hospital y le hacen algunos exámenes, pero por la pandemia era bien difícil encontrar algo. Por final mi hermana, por la gracia, Señor, y mucha ayuda de oraciones de mis hermanos y hermanas en Cristo, encontramos, a gloria de Dios, un hospital que recibieron a mi papá, hicieron sus exámenes y salió que tiene cáncer de próstata, que ya se testizó en su columna y su pulmones, y por eso le daba tanto dolor en su cuerpo. Entonces estamos... todos nosotros en la familia estamos bien en la paz, porque sabemos que todo viene de Dios, ¿no? Y Dios se encarga de todo. Pedimos Dios Todopoderoso, si es su voluntad, que da salud a mi padre, pero lo más que rezamos para que le dé salud del alma, para que se prepare de todo modo. Un día, ¿no? Todos vamos a morir por una santa muerte. Y mi padre estaba bien contento porque mi hermano sacerdote, que está en Luxemburgo, vino después de la Navidad y estuvo algunos días en la casa y pudo celebrar la Santa Misa en la casa con mi padre, porque mi padre ni siquiera pudo levantarse. Entonces en su cuarto celebró la misa de Epifanía de los Tres Reyes Magos sin del bautismo del Señor. Y así mi papá recibió todos los sacramentos de la iglesia, confesión, unción de los enfermos, para que ya está preparado a la lucha que tiene que pasar en este tiempo. Y hay muchos hermanos que están sufriendo, y por eso yo pensaba hablar hoy del sacramento de unción de los enfermos, ¿no? de la enfermedad, porque es parte de nuestra historia humana. Ayer, cuando fuimos a la misa, escuchamos la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, de la boda de Cana de Galilea. Y allá la Virgen María puso atención que la gente no tenía vino. Y entonces nuestra Santísima Madre siempre está atenta a las necesidades de su pueblo, ¿no? ¿Y por qué nosotros no tenemos vino? No tenemos vino por la consecuencia del pecado original, ¿no? La consecuencia de la desobediencia de nuestra primera madre, Eva,
la primera mujer. Entonces, por esta desobediencia ahora sufrimos enfermedades, sufrimos físicamente, psicológicamente, sufrimos muerte, porque es la consecuencia de este pecado. Pero Dios puso en historia una historia de salvación. Y en esta historia de salvación ha dado una promesa que vamos a tener una nueva mujer, que va a dar la luz a un hijo, varón, que va a destruir el poder del demonio y nos va a regresar otra vez en la fiesta, ¿no? Que ya muerte está destruida y por eso tenemos la fiesta pascual, que Cristo muerto y resucitado y nosotros ya tenemos este nuevo vino. Por eso uno puede comprender la respuesta del Señor a Jesús, a su mamá, que todavía no llegó mi hora, porque la hora de salvación viene con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando Él resucita, ya tenemos esta vida nueva a través del Espíritu Santo que se infunde en el día de Pentecostés. Y entonces aquí estamos andando por este valle de lágrimas con ayuda de nuestra Santísima Madre y los sacramentos de la Santa Iglesia Católica. Ustedes bien saben que en el pensamiento del pueblo judío siempre enfermedad estaba involucrada en un pecado. La gente pensaba que la consecuencia del pecado es enfermedad, ¿no? Que entonces el Señor castiga. Y no es cierto, porque el Señor nos manda solamente la cruz en nuestra vida para que apoyándose en su gracia nos fortalecemos y cumplimos, como dice San Pablo, en nuestro cuerpo lo que faltó en la pasión de Cristo, ¿no? Entonces cada uno que está sufriendo está poniendo su peso, si ustedes quieren, su peso en el sufrimiento del Señor. Entonces todos los que sufrían en campos de concentración, todos que sufrían durante las guerras, persecuciones, todos que estaban en hospitales muriéndose de cáncer, si están realmente viviendo su enfermedad con los ojos de la fe y con ayuda de la gracia, están cumpliendo también con lo que faltó en la pasión de Cristo. Por así, como decía, la gente siempre en el ambiente judeo pensaba que la enfermedad es la consecuencia del pecado de uno. Aquí, para demostrar esto, vamos a escuchar la palabra del Evangelio según San Juan. Y San Juan dice en capítulo 9 de este acontecimiento cuando Cristo se encontró con un ciego de nacimiento. Del Evangelio según San Juan. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabbi, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en las obras. Tenemos que trabajar en las obras de que me ha enviado, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Palabra del Señor. Entonces en este corto pasaje vemos que la pregunta de los discípulos fue precisamente de pensamiento judío. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿No? La consecuencia del pecado. Pues entonces el Señor dice: no, él nació ciego o él está enfermo para que se manifieste en él las obras de Dios. Entonces cuando nosotros estamos enfermos, porque la enfermedad no es solamente la enfermedad física, no solamente coronavirus, no cáncer,
o otro tipo de enfermedad. También tenemos enfermedades mentales, ¿no? Depresión, bipolar, ansiedad, muchos tipos de enfermedades mentales. Y entonces por eso precisamente el Señor nos da la respuesta en esta palabra, que esto no es castigo por nuestros pecados, sino que para que se manifiesta en nuestra vida el poder de Dios. Porque el Señor puede, esta cruz nos pone en una realidad, ¿no? ¿Y cuál es esta realidad? Que la vida eterna exista, que Cristo ha vencido la muerte, que nuestro sufrimiento tiene sentido, ¿no? Solamente en Cristo, mirando el rostro de Cristo, mirando la cruz de Cristo, mirando sus llagas, su sufrimiento, nos da ánimo también a abrazar nuestro sufrimiento y nuestra cruz para que se manifieste en nosotros en cambio de mentalidad. Y por eso precisamente el Señor hace lo que ha hecho. Dicho esto, escupió en tierra, ¿no? Hizo barro con la saliva. Entonces, la saliva y la tierra. Recuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo regresarás. Y saliva significa la esencia de Dios. Entonces, la esencia, la gracia de la vida divina se mezcla con nuestros pecados y se hace el barro, y el Señor untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo, ¿no? Recubrió su vista. Y esto es que el Señor utiliza, ¿no? Toda la historia de nuestra vida, que es este barro que tenemos, que está iluminada a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, mirando nuestros pecados con los ojos de Dios, que nos perdona y nos pone en el camino de la conversión, ¿no? Entonces la enfermedad también nos ayuda a convertirnos, ¿no? Porque en algunas enfermedades uno tiene que depender totalmente a los hermanos, ¿no? Que tienen que lavarte, que tienen que cambiar pañal, que tienen que te ayuden a vestirse, ¿no? Entonces uno se hace humilde, ¿no? Uno se hace como un niño de pecho, ¿no? Que como mamá tenía que cambiar el pañal, ahora lo mismo pasa cuando ya tengo mi edad, ¿no? Entonces esto me hace dependiente de alguien y me abre mis ojos, que yo estoy siempre el niño de Dios, que yo siempre estoy dependiente de Dios, que Dios siempre viene en mi auxilio, viene en mi ayuda, ¿no? Y esto produce la fe, que muchas veces en nuestro sufrimiento es bien fácil perder la fe, ¿no? Porque uno puede preguntarse: ¿y por qué yo? ¿No? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué tengo que pasar por esto ahora, cuando estoy en mitad de mi vida, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y muchas veces necesitamos esta fe de la iglesia, ¿no? Como dice la palabra, no mira nuestros pecados, sino la fe de la Santa Iglesia. Y entonces también es otro pasaje en la Biblia, cuando los 4 hermanos se preocuparon de un hermano que estaba paralizado, y fueron con él en la camita, pero cuando encontraron la entrada de la casa donde Jesucristo estaba predicando, no pudieron entrar. Entonces se subieron al techo, abrieron el techo y bajaron el paralítico al frente del Señor. Y el Señor lo curó. Pero dijo realmente: la fe de ustedes lo salvó, ¿no? Que mirando la fe de estos hermanos, 4 hermanos que representan la iglesia, que presentan a este enfermo al frente del Señor. Y así es la fuerza de nuestra iglesia. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, el Señor está con nosotros. Y Él va a estar siempre actuando a nuestra salvación, ¿no? Porque todo nos va a llevar al cielo. Y por eso San Pablo decía: ¿quién me puede separar del amor de Dios? Tribulación, persecución, desnudez, hambre,
No, seguro estamos que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni alguna criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús manifiesta el amor del Padre. Él es el que entra y nos dice: ánimo, hermano, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo te quiero, yo te amo, yo quiero tu felicidad. Y así el Señor actúa los milagros en nuestra vida, porque sí, los milagros existen y hay muchos santos que interceden por nosotros, y claro que con una fe ferviente podemos pedir muchísimos milagros de nuestro Señor Jesucristo, pero que el milagro ocurra es necesaria la fe, ¿no? Y otra vez, la mujer que estaba sufrida por tantos años, por 12 años, con flujo de su sangre, y los médicos no pudieron sanarla. Ella, cuando escuchó que Jesucristo estaba pasando, dijo en su corazón: si solamente toco el manto del Señor Jesús, me voy a curar. Con la fe que tenía en el corazón. Esto fue el acto de fe tan profunda que cuando tocó, porque solamente que toco y me curo, ¿no? Tiene que estar una fe que uno se pone totalmente en las manos del Señor. Y cuando ella tocó el manto del Señor Jesús, el Señor se paró y dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: ¿y cómo puedes preguntar quién te tocó si tanta gente está alrededor? ¿Cómo puedes pedir quién te tocó si todos están empujándote? Él dice: alguien me tocó con la fe, porque sentí que el poder salió de mí. Entonces, cuando tocamos al Señor por la fe, la fuerza de Dios sale de Él, ¿no? Sale de Jesús con el poder de curar, transformar nuestra vida. Y entonces, por eso precisamente Jesucristo dijo: mujer, tu fe te ha salvado, ¿no? También con la fe del centurión, que dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que se sane mi siervo. Entonces, es por la fe que el Señor actúa en nosotros. Y entonces, si decimos ahora del sacramento de unción de los enfermos, que es el sacramento de sanación, que tenemos, como decíamos antes, tenemos dos sacramentos de sanación: el sacramento de la penitencia y confesión, y sacramento de la unción de los enfermos. Y aquí en la epístola de Santiago, apóstol, capítulo 5, versículo 12, dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que lo lloviese, y no lo vio sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierta a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, también en esta buena noticia que escuchamos de este sacramento, ¿no? que tiene el poder en la Santa Iglesia, que es uno de los 7 sacramentos, el Señor dice que está poder de la fe, ¿no? Que cada sacramento tiene que estar recibido por la fe.
¿no? Yo creo, Dios mío, que estás en el altar oculto, en la hostia, te venga a adorar. Entonces yo creo de todo mi corazón que cuando estoy recibiendo la Santísima Comunión, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, está en la hostia con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esta fe me da fuerza a seguir adelante por otra semana hasta que regreso la semana siguiente a la Santa Misa, otra vez escuchando la palabra del Señor y comulgando el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo por la fuerza. Entonces este sacramento tan poderoso con la fe de la Santa Iglesia. Vamos a ver, vamos a escuchar de algunas partes del Catecismo de la Iglesia Católica sobre este sacramento de unción de los enfermos. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Entonces es bien importante, cuando yo estoy entrando en la institución del hospital, solo, como sacerdote, yo estoy representando toda la Iglesia. Y si estoy enfrente de la cama de uno de mis parroquianos, yo estoy representante y estoy con toda la comunidad de mi parroquia, con toda parroquia de Natividad de nuestro Señor Jesús en Washington, D.C. Entonces en hospital se convierte con la oración de la Iglesia en, si queréis, una iglesia de Nativity allá en el hospital, ¿no? Porque estoy con toda la comunidad de mi parroquia, junto con el hermano que está pasando por la prueba de enfermedad. Entonces, incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que alejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a desesperación y la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Exactamente. En este momento de enfermedad, si uno es director de la fábrica o si uno es el CEO de una empresa, si uno tiene mucho dinero, si tiene mucha fama al frente de la enfermedad, uno se siente sin ningún poder, porque ni siquiera si soy un médico más importante de todo el hospital y estoy un cardiólogo y cirujano lo mejor de todo Washington, si me toca la enfermedad del corazón, yo no puedo abrir mi pecho por mí mismo y hacer propia cirugía, sino tengo que ponerme en las manos del otro médico para que él hace la cirugía para mí, no en mi favor. Entonces, así es que en frente de la enfermedad uno se pone en esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Quién me ha creado? ¿Qué es el motivo de mi existencia? No como Job, por ejemplo, cuando él estaba enfermo. Esta enfermedad le puso un diálogo profundo con Dios. Y cuando el Señor la ha curado a Job de todas sus enfermedades, Job dijo: antes te conocí por los dichos, antes te conocí porque los demás pasaron la fe a mí, pero ahora te conozco personalmente, tuve una experiencia de tu poder en mi vida. Entonces el Señor se manifiesta con el poder en nuestro profundo sufrimiento y profunda debilidad. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad.
y del que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal, que la fidelidad a Dios según la ley devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. El profeta entreve que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sion en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Él es médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Esto fue precisamente las fundaciones de la Santa Iglesia Católica, tantos órdenes sagrados que estaban dando ayuda a los enfermos. San Filippo Neri, San Juan de Dios, muchos órdenes religiosos, Bonifratres, las monjitas, toda clase de hospitales en los tiempos primeros años del cristianismo. Los cristianos estaban fundando los hospitales para dar alivio a todos que sufren. Este es el precepto del Señor. Estaba enfermo y veniste a verme. La compasión de Cristo es maravillosa. Y a menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar. Saliva, imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por la Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia por su pasión y su muerte en la cruz. Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Yéndose de ahí, predicaron que se convertían, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y lo curaban. El Señor resucitado renueva este envío. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y lo confirma con los signos de la Iglesia realizada invocando su nombre. Estos signos manifiestan
de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así San Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente: completo en mi carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Sanad a los enfermos. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos, como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Creen en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Santa Eucaristía, pan que da la vida eterna, y cuya conexión con la salud corporal insinúa San Pablo. Entonces, no obstante, la Iglesia Apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestigado por Santiago, y ya estamos leyendo esto en la Santa Escritura, que está enfermo alguno de ustedes, llama a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la Santa Iglesia. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfrontar a los atributos por la enfermedad, la unción de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuando por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago apóstol y el hermano del Señor. En la tradición litúrgica tanto de Oriente como Occidente se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito en el transcurso de los signos. La unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, había recibido el nombre de extrema unción. A pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud, si así convenía a su salvación. La Constitución Apostólica Sacrum Unctionem Informorum del 30 de noviembre de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, estableció que en adelante en el rito romano se observa lo que sigue. El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido o según las circunstancias con otro aceite de planta, y pronunciando una sola vez estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te concede la salvación y te conforte en tu enfermedad. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Si un enfermo también, claro que antes de
si alguien tiene también una cirugía o si está comenzando una enfermedad seria, entonces ya se puede llamar a un sacerdote para que reza y unja al enfermo con el poder del sacramento de unción de los enfermos. Como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria, que tiene lugar en familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Santa Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. En cuanto al sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático, para el paso a la vida eterna. El viático, que es también bien importante, que ahora en este tiempo de renovación del Vaticano II, antes, como decía el catecismo, cuando el sacerdote ya vino a ungir a alguien, esto significaba que ya la muerte está en la puerta. Pero ahora la Santa Iglesia ve que regresamos a los tiempos de primeros cristianos, a donde Santiago dijo precisamente que cuando uno está enfermo, que tenemos que ungirles, y la oración hecha con fe puede salvar al enfermo, no solamente de la muerte eterna, pero también de la enfermedad propia. ¿No? Entonces el viático, que es el último paso ya, cuando uno ya está muriéndose, antes de morir, un sacerdote viene y trae el Santísimo Sacramento del altar y puede dar también un perdón apostólico que perdona todos los pecados cometidos en la vida, y uno renueva su fe, si puede. Entonces, como el bautismo, el sacerdote pregunta si rechaza a Satanás y el pecado, y si crees en el Señor Jesús, Santa Iglesia. Y después uno recibe el sacramento del viático, ¿no? La comida para la vida eterna, que el cuerpo y sangre de Cristo te llevan felizmente a la vida eterna. Un don particular del Espíritu Santo, la gracia primera de este sacramento, es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia a la muerte. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la de cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La unión a la pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Y esto es bien importante, hermanos. Quiero dar un testimonio de este sacramento de unción de los enfermos. En 2 años de sacerdote, me fui a un hospital donde ya estaba, no cuando un hospital en la zona donde ya la gente se preparaba a la muerte, y me encontré con una mujer que estaba muriéndose. Entonces estaba preparándola para la Santa Muerte. Le dijo a toda la familia, por favor, que si pueden por el momento salir del cuadro, porque voy a escuchar la Santa Confesión. Y fue estupendo porque
cuando le dije que no abrimos con la oración Ave María Purísima, sin pecado concebida, y cuando comenzó a confesar sus pecados, cada vez que confesó un pecado, físicamente vomitó, que fue una maravilla para mí ver que realmente el poder de confesión, ¿no? Después, cuando llamé a toda la familia para atrás para la unción de los enfermos, le dije a ella que ahora, en esta unción de los enfermos, ella se convierte en Jesús en la cruz. ¿Y saben qué hizo? Yo no dije nada a ella. Ella se sentó en la cama, extendió sus manos como Cristo en la cruz. Y cuando le ungí en el frente de su cabeza y en sus manos, y cuando ella recibió la comunión, yo he visto con mis propios ojos que su rostro estaba lleno de luz, como un ángel. Nunca de mi vida olvidaré esta unción de los enfermos. Va a estar siempre en mi alma, en mi presencia, en mis ojos. El poder del sacramento de unción de los enfermos. Y cuando ya terminamos de rezar, estuvimos con ella todavía rezando la coronilla de la Divina Misericordia, y cuando ya todos terminamos, ella solamente expiró como Cristo en la cruz y pasó a la eternidad. ¡Qué gracia de la muerte! ¡Qué maravilla! Entonces esto estoy rezando por todos mis hermanos y hermanas en Cristo que pueden tener este mismo experimento de paso de esta vida a la vida eterna. Una preocupación para el último tránsito: si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a ser el último de las sagradas unciones que jalaron toda la vida cristiana. La de bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Y esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar de la casa del Padre. A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático, recibida en este momento de paso hacia el Padre. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Puesto que este sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida de este mundo al Padre. Así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la santa unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria, a los sacramentos que cierran la peregrinación en esta tierra. Entonces, quiero también compartir un milagro que ocurrió aquí en nuestra zona, en Virginia. Pues fue una mujer aquí que tuvo mucho sufrimiento, muchos dolores, y los médicos no sabían de dónde viene este dolor. Estaban cambiando las pastillas de dolor y pues ni modo. Ningún médico tenía ni idea qué puede pasar, qué pasa con ella. Entonces alguien le dijo, vete a Lourdes, a donde la Virgen María de Lourdes ya
báñate en las aguas de Lourdes. Entonces, y pide a la Santísima Madre para que te cura. Entonces ella se fue por la obediencia, y cuando estaba en la línea, estaba preguntando a la gente, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer en esta agua? Y la gente decía, pues pide de todo corazón, con la fe, para que la Virgen te cure y vas a ver que te curará. Y ella, en esta línea, estaba mirando a toda clase de gente, todo sufrimiento de la gente. Y cuando estaba contemplando el misterio del dolor, cuando estaba mirando a toda esta gente, el sufrimiento, la gente con realmente grandes dolores, cambios en la cara, en el cuerpo, una pobreza profunda, antes de entrar en las aguas, ella dijo solamente en voz alta, dice, al Señor dijo, Padre Celestial, la Santísima Madre, toda esta gente sufre más que yo. Entonces cura a los demás, cura a toda esta gente y dame solamente la gracia que yo pueda soportar mi cruz en mi vida. Y cuando puso sus dedos en la agua, se curó totalmente. Porque esta es la fuerza de oración, de conversión. Porque ella realmente comprendió por la fe que lo más importante es salvar su alma. Es más importante a cargar esta cruz que el Señor nos ha dado. Y por eso precisamente el Señor, en esta resignación de ella, de este amor hacia el prójimo, le regaló la gracia de sanación. Entonces, hermanos, rezamos a nuestro Señor Jesús para que pasamos en esta valle de lágrimas por nuestras enfermedades, por nuestros problemas, por todos los acontecimientos de la vida, apoyándose en las promesas de Cristo y tomando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la única esperanza de este mundo. Que el Señor Todopoderoso nos da fuerza a seguir en sus caminos, porque si Él es con nosotros, ¿quién nos puede separar del amor del Padre? A Dios honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Padre bendito Dios. Hermosa e interesante enseñanza para este tiempo, y qué instrucciones sobre, ¿verdad?, este sacramento tan importante que debemos conocer para aprovechar al máximo, porque es posible que haya sido mucha gente que no ha podido aprovecharlo como se debe, ¿verdad? La oración de los enfermos en estos tiempos en el que mucha gente se nos ha ido así, ¿verdad?, de repente. Sí. Y estas explicaciones pues nos ayudan a tomar más en cuenta, y yo pienso que no hay que esperar que una persona esté extremadamente enferma, ¿verdad?, como se le llamaba antes, extrema unción, sino que ya en cualquier, incluso hasta por la edad, podríamos decir que es saludable aplicar, ¿verdad?, pedir al sacerdote para la unción de los enfermos. Y también con la enfermedad mental seria también. Por ejemplo, si alguien tiene una depresión profunda que le pone en las manos de suicidio, de pensar de cortar con su vida, esta unción de los enfermos da mucho poder, pues como exorcismo. Interesante, bendito Dios. Pues bueno, si tenemos preguntas, aprovechar unos minutos que nos quedan, ¿verdad, Padre?, para comentarios y preguntas de nuestros hermanos. Y vamos a ver, tenemos por aquí una hermana que nos pregunta en anónimo. Dice, mi papá murió del COVID, pero nunca pudimos llevarle un sacerdote, aunque no hubiera recibido el sacramento. ¿Puede haber sido eficaz la intención? Sí, entonces en este momento, pues cuando nosotros no pudimos entrar en los hospitales, porque especialmente en primera parte del lockdown, la iglesia estaba, el señor obispo, los obispos nos dieron la fuerza de absolución general.
Entonces, pues si alguien estaba en el hospital muriéndose, nosotros tuvimos un poder, si alguien nos avisó, o ni siquiera si nos avisó, esta oración hecha por todos los enfermos que estaban muriendo solos en los hospitales también llegaba con el perdón y la gracia a todos los creyentes católicos. Amén. Así es, bendito Dios. Pues seguimos, tenemos otro hermano que nos pregunta, una persona que muera, pero no cree, pero los familiares buscan al sacerdote para la unción de los enfermos, ¿puede ser válida? Pues puede ser válida solamente en instante que esta persona está bautizada, porque cada sacramento de la Iglesia Católica es para las personas bautizadas, ¿no? Entonces el sacramento del matrimonio no se puede, uno no puede entrar en el sacramento del matrimonio si no está bautizado, ¿no? Y así, entonces algunas veces también algunos enfermos que ya no están conscientes de su situación, que ya están en el respirador, no están en la maquinita, y solamente tienen el proceso vital, pero ya no funciona, no funciona sus pensamientos. De todo modo, hasta la persona está viva, el sacerdote puede ungir a esta persona, ¿no? Entonces, si alguien no rechaza, cuando yo vengo a ungir a alguien y dice, vete de aquí, cura, y así que me grita, pues claro que en este sentido no. Pero si alguien ya está humilde, y ni siquiera pues no tuvo experiencia que estaba andando en la iglesia enseguida, pero el poder del amor de Dios es así. La iglesia nunca rechaza a un pecador en el momento de la muerte. Siempre, desde el principio del cristianismo, en la cama de muerte, todos los pecados sean perdonados si alguien pide por eso. Amén, bendito Dios. Así es, la misericordia de Dios siempre es lo primero, bendito Dios. Y bueno, tenemos por aquí, Padre, el saludo cariñoso de Brenda Martínez. Dice, tremenda enseñanza, Padre. Gracias por hacer su tiempo para darnos esta riqueza de nuestra Santa Iglesia. Gracias. Y continuamos, tenemos otra preguntita más por aquí. Nos dice, Padre, veo personas que piden la unción de los enfermos simplemente porque van a viajar en avión. ¿Eso es necesario o podría ser necesario solamente una confesión? Pues el sacramento de unción de los enfermos, como dice la palabra, es para los enfermos, ¿no? Entonces, si alguien viaja, pues para preparar su alma por viaje, si en caso que algo puede pasar, pues claro que recibir sacramento de confesión y sacramento de la comunión, ¿no? Que en este sentido la persona está preparada para encontrar al Señor. Y también pedir al sacerdote para que te bendice de viaje, ¿no? Para que te da una bendición de los peregrinos o de los que viajan. Amén. Tenemos una última pregunta por aquí, Padre, que dice, si un sacerdote no puede llegar a ungir al enfermo a su casa por distancia o por algún inconveniente, ¿podría hacerse espiritualmente a través del teléfono o vía conferencia, llamada conferencia? Pues el sacramento tiene que estar, el sacramento siempre tiene que ser personal, como no se puede confesar también por teléfono ni por Zoom, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero el sacerdote puede rezar. Uh-huh. Si alguien me llama, por ejemplo, del hospital y se siente mal, yo puedo rezar y puedo hacer las mismas oraciones de unción de los enfermos para dar fuerza a la oración, pero es importante que una parte de esta unción de los enfermos es que el sacerdote realmente pone el aceite en la cabeza y en las manos del enfermo. Y también pone las manos, como Cristo ponía las manos a los enfermos en la cabeza para que pase el Espíritu Santo. Exacto, bendito Dios. Bueno, Padre, pues así terminamos hoy su participación, dándole las gracias por esta enseñanza tan interesante sobre este tema en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Pues terminamos con una oración suya y la bendición final.
Gracias. También les pido a todos ustedes que rezan por mi papá para que pueda entrar en esta lucha con su cáncer y que se haga en él la voluntad del Señor. Él se llama Enrique. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día tan maravilloso, por tu amor, tu misericordia, tu divina providencia, por todas las gracias que nos regalas todos los días. Protege todas nuestras familias, nuestra iglesia, todos nuestros seres queridos en tu gracia y tu amor. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Será pues entonces hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Bendiciones. Sí. Bendiciones. Mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname y lléname, 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 Espíritu de Espíritu de Dios, ven lléname. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.